Continuando con el diplomado en Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, el día de hoy el expositor es el doctor Víctor García Toma, abogado por la Universidad Particular San Martín de Porres, es director de la Asesoría Jurídica de la Universidad de Lima, es profesor de la Escuela Superior de Administración Pública, Escuela Superior de Policía y Escuela Diplomática del Perú. Es presidente del Tribunal Constitucional, es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal. El día de hoy, el tema que va a exponer el doctor es Estado y Gobierno en el Derecho Comparado. Con ustedes el doctor Víctor García Toma. Muy buenos días, muchísimas gracias por su atención y mi agradecimiento en particular al Colegio de Abogados por la oportunidad de participar en este importante evento. En la mañana de hoy, con el permiso de ustedes, me propongo señalar las consideraciones doctrinarias de los diferentes tipos de Estado y de gobierno que a lo largo de la historia del derecho constitucional se han presentado. En ese sentido, lo primero que habría que decir es que la palabra Estado, que fue acuñada por primera vez por Nicolás Maquiavelo en el libro El Príncipe, surge de la idea de la reunión de tres elementos básicos: el pueblo, asentado sobre un territorio claramente delimitado, hoy llamaríamos a eso soberanía, territorio estatal, y sobre el cual se yergue o se monta un aparato de gobierno, es decir, un conjunto de instituciones políticas, jurídicas y administrativas. Este ente, que tiene, vuelvo a repetir, bajo su dominio un territorio, adscrita a una población y sobre la cual se proyecta un poder político, ha tenido varias manifestaciones. Y en doctrina se distingue entre estados unitarios y estados complejos. Llámase Estado unitario aquella comunidad política que ha logrado centralizar el poder. Esto es, la característica central de un gobierno unitario es que hay un solo centro de impulsión política. En consecuencia, estamos hablando de un conjunto de actividades desde el centro hacia la periferia. De esa idea básica han surgido tres submodelos. El primero de ellos sería el Estado unitario stricto sensu. Se le llama así porque su característica básica implica en que estamos hablando de una comunidad política territorialmente exigua y poblacionalmente diminuta. Estamos hablando, en consecuencia, de microcolectividades políticas. Un ejemplo de ello podría ser el Vaticano. Todos sabemos que el Vaticano es un estado que está en Europa, tiene 44 kilómetros de territorio y su masa poblacional no llega a más de 40.000 personas. En consecuencia, la relación entre el gobernante y los gobernados es una relación directa, sin necesidad de intermediarios. Repito, fundamentalmente por lo exiguo del territorio y lo poco denso de su población. Sin embargo, la cosa cambia cuando ya hablamos de un territorio algo más extendido y una población más numerosa. Y entonces puede ahí surgir la segunda posibilidad, el Estado desconcentrado. ¿Qué sucede con el Estado desconcentrado? Esta comunidad política lo que quiere proyectar ante sus miembros son expresiones claras y evidentes de eficiencia y eficacia administrativa. Y para conseguir eso tiene que ser muy competente en el manejo de los recursos públicos, en el manejo de los recursos humanos y en la toma de decisiones. Es por eso que, existiendo un solo gobierno, estas autoridades del gobierno central lo que hacen es establecer o implantar unidades locales con personas a las que les establecen un nivel de delegación de poder. Delegación de poder y sujeto siempre a la tutela y jerarquía de la máxima autoridad. Si quisiéramos esto verlo en el caso peruano, diríamos lo siguiente:
En el gobierno central existe una serie de prestaciones públicas. Un caso concreto, la del sector educación. A lo largo y a lo ancho de todo el territorio peruano hay las llamadas unidades de servicios educativos, que están a cargo de un director. Cuando se presenta uno de los tradicionales problemas que lamentablemente existen en el Perú, por ejemplo, que el director de un colegio ha alquilado indebidamente las instalaciones de ese centro de estudios para actividades particulares, cuando se han producido casos de bullying o de acoso, ¿no es cierto?, entre alumnos o de profesores con alumnos, este responsable de la UCE toma acción inmediata. Toma acción inmediata primero porque está en el lugar, conoce de manera más cercana la problemática y tiene a su alcance todos aquellos instrumentos que les permitan tomar una decisión con prontitud, con celeridad y rapidez. Pero esa decisión puede ser revocada. El ministro de Educación puede considerar que la decisión que ha sido comunicada no es la correcta y en consecuencia puede anular, puede revisar e incluso puede cambiar, ¿no es cierto?, a esta suerte de delegado. Y la tercera posibilidad es la del Estado unitario descentralizado. Y aquí la idea básica es la siguiente. El mundo se ha ido haciendo más complejo y en consecuencia el gobierno central se ve ahogado por una excesiva cantidad de competencias que le impiden, digamos, cumplir cabalmente con las principales. Para solucionar ese problema, ¿qué es lo que hace? Transfiere sus competencias a un órgano autónomo. En el Perú serían los municipios y los gobiernos regionales. Si antes el gobierno central manejaba, por ejemplo, temas como la propiedad, la regulación de la propiedad, es decir, si en esta calle debe ser zona industrial, zona habitacional, si deben haber 7 pisos, si deben haber 9 pisos, el servicio de parques, el servicio de jardines, el servicio de serenazgo, ¿no? Todas estas situaciones domésticas, el gobierno central se ha desprendido de esas competencias y las ha trasladado a un ente autónomo. El municipio toma sus decisiones dentro del marco de la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades. Entre ellos no hay una relación de jerarquía, es una relación, ¿no es cierto?, de distribución de competencias. Eso que sucede en los gobiernos locales sucede también en los gobiernos regionales. Ahora bien, nosotros hemos optado por este modelo, pero hay países que se han fijado su atención en otras formas de descentralización. Pongamos algunos ejemplos. Pueden haber países en donde la prosperidad, el bienestar y el desarrollo estén básicamente vinculados a la explotación racional e inteligente de un producto, de un recurso, vamos a imaginar el petróleo. Entonces, para evitar que el manejo político, antiadministrativo, ineficiente del petróleo perjudique los altos intereses de un país, lo que se hace es, se establece un proceso de descentralización, asignando una junta o un comité que de manera autónoma al gobierno central se encarga de administrar este recurso, ¿no es cierto?, desde el punto de vista técnico. Entonces, se libera una toma de decisiones, digamos, de política cotidiana, se libera de los vicios que puedan generarse en las relaciones al interior del Estado y se encarga esta tarea, se supone, a personas con un conocimiento acerado, calificado, particular, ad hoc, para la correcta administración de ese recurso. Entonces, esta es una primera forma de tener una idea de este Estado, el llamado Estado unitario. Históricamente, este tipo de Estado surgió en 3 países, en Inglaterra, en Francia y en España. Y la razón por la que se estableció el Estado unitario en estos 3 países consiste en que antiguamente, por ejemplo en el medioevo, un comerciante que tenía que transportar sus mercaderías tenía que pagar un peaje, tenía que pagar alguna carga tributaria cada vez que cruzaba el territorio de un señorío, de un señor feudal, ¿no? Entonces, la autoridad central no tenía el manejo de lo que, por ejemplo, el libre flujo de tránsito de bienes o de personas. La actividad de comercio la tenía que repartir, dividir, ¿no es cierto?, con otros poderes
locales o regionales. Y eso que sucedía en el ámbito, por ejemplo, de las altas clases sociales, sucedía también lo mismo en las bajas clases sociales con el tema de los gremios de artesanos, ¿no? Los gremios de artesanos eran grupos que tomaban posesión de una actividad funcional y no dejaban, ¿no es cierto?, ingresar, y no había una relación directa con el gobierno central. Es por ese motivo que se dijo un solo poder, un solo territorio, ¿no es cierto?, una sola población, todos bajo una autoridad que proyecta sus decisiones de un centro de actividad, ¿no?, hacia los extremos. La segunda posibilidad es la referida al Estado complejo, que en puridad alude a una alianza de comunidades políticas. ¿Por qué se establece una alianza de comunidades políticas? O sea, estados, como tales son soberanos, deciden, digamos, recortar o abdicar, despojarse de su soberanía para constituir entre todos los aliados una nueva identidad. La razón es la siguiente. Puede suceder que estos grupos aliados tengan un enemigo en común y sean conscientes que individualmente no pueden, ¿no es cierto?, vencer a ese enemigo en común. La segunda posibilidad es, el problema no es la existencia de un enemigo, el problema es la posibilidad de tener un avance sostenido para el desarrollo, para el progreso, para el bienestar material. Consciente de determinadas carencias de recursos económicos, se deciden realizar actividades complementarias para que todos en su conjunto aspiren a lograr lo mismo que todo Estado aspira, ¿no es cierto?, un bienestar para su población. Entonces, aquí aparecen dos posibilidades, la confederación y el Estado federal. ¿Qué cosa es una confederación? Que todavía existe. La confederación es un pacto que se da en el marco del derecho internacional público, no en el derecho constitucional. Eso significa que la alianza se establece o se fija a través de un tratado. ¿Qué señala este tratado? Señala que los estados aliados constituirán, ¿no es cierto?, una superestructura política, una asamblea interestatal, y que los delegados de esos países en esa asamblea interestatal tomarán una decisión sobre un tema en conjunto. Tomada esa decisión, esta regresa a cada una de las comunidades para que sea ratificada. En consecuencia, como individuo, como persona, yo nunca tengo una relación con esa asamblea. Mi relación siempre será con mi Estado. Pero, ¿por qué creamos esta asamblea? Porque vamos a tratar un tema en conjunto en materia de defensa, un tema de política exterior, en comercio exterior, ¿no es cierto?, básicamente estos temas. Para explicarlo mejor, ¿cómo se origina esto? En el siglo XII se inicia un proceso de emancipación en Suiza. Los cantones suizos, con la ayuda del gobierno prusiano, logran liberarse de los señores feudales y de la influencia austriaca. Conocida o establecida su independencia, crean una liga perpetua, porque saben que individualmente cada cantón podría perder la soberanía que acaban de conquistar. Y entonces esa liga perpetua decide hacer un ejército en común. Cada vez que un señor feudal ataque un cantón, todos en su conjunto, a través de un ejército unificado, defienden la soberanía de este, pero que implícitamente implica también defender la de los otros. Entonces, de allí surge esta idea de la confederación. Pero además aparece por un tema que hoy ya no se presenta. Ha habido casos en que una persona, por razones sucesorias, termina siendo gobernante de dos países distintos. Ese fue el caso de Carlos V de España, Carlos I de Alemania. Carlos V de España es hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca, ¿no? Pero por su ascendiente alemán, que es Felipe el Hermoso, termina convirtiéndose en emperador de Alemania. Entonces, ¿cómo un individuo puede dirigir los destinos de dos naciones? La única manera, a través de la unión real.
unifica los reinos y en consecuencia hay un ejército para defender a Prusia y para defender a España. Hay un grupo de embajadores que se encargan de la política exterior y hay un solo ministro de Economía, ¿no? Esta experiencia que se presentó en el caso de Carlos I y Carlos V se volverá, por ejemplo, a repetir en Francia. Al fallecimiento de la reina Ana le sucederá Jorge I, que es un rey genovés, es un rey de una de las unidades políticas de Alemania. Entonces, la única manera, vamos al mismo caso, de poder manejar ese pequeño país de ese pequeño país de Alemania, conjuntamente con Inglaterra, es estableciendo una confederación. El Perú ha tenido una confederación. Recordemos que entre 1836 y 1839 se estableció la histórica y lamentablemente fallida experiencia Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? Actualmente existe un proceso de consolidación de la Confederación de la Comunidad de Países Independientes, que provienen de la diáspora de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sabemos que de la Unión Soviética se han diseminado una serie de nuevos estados, pero estos estados han suscrito un tratado para tener un solo ejército, para tener una sola política exterior y poder armonizar sus economías, ¿no? Muy bien. La otra posibilidad es la del Estado federal, que es una invención americana. Los americanos son inventores, entre otras cosas, de dos instituciones sumamente importantes para el derecho constitucional: la institución de la Presidencia de la República y la creación del Estado federal. ¿Por qué Estados Unidos crea o establece el Estado federal? Ellos tuvieron durante los primeros 11 años una experiencia confederacional. Las comunidades que lograron liberarse del yugo inglés, creo que eran 13, establecieron una confederación. El problema es que una vez que se adoptaban las decisiones en la Asamblea, al momento de ser ratificadas por los Estados miembros, estos no las cumplían. En consecuencia, había ahí un problema, un defecto. Entonces dijeron, no, tenemos que hacer algo mucho más sólido. Y entonces dijeron, vamos a crear un Estado que tenga estas características para hacer viable el llamado principio de unidad en la diversidad. Nos juntamos y nos unimos porque tenemos un enemigo en común, o nos juntamos y nos unimos porque hemos encontrado propósitos que solo podremos cumplir de manera mancomunada. Pero viene la segunda parte. Sin embargo, tenemos diferencias étnicas, tenemos diferencias culturales, tenemos diferencias ideológicas. Entonces tenemos que combinar estos dos aspectos, la unidad y la diversidad. ¿Cómo se consigue eso? Tomemos por ejemplo el Estado de Nueva York. El Estado de Nueva York tiene su gobierno y tiene su constitución. El ciudadano norteamericano, el ciudadano de Nueva York, en consecuencia, tiene una primera lealtad a su gobierno y a su constitución. Pero como el Estado de Nueva York forma parte de la Unión Americana, sobre esa superestructura política y sobre esa norma jurídica hay una de mayor jerarquía. Y entonces aparece el gobierno federal, que está en Washington, y está la Constitución federal. Entonces, un ciudadano tiene dos lealtades. Tiene dos lealtades políticas y tiene dos lealtades dos lealtades constitucionales. Pero no hay contradicción porque las normas básicas de este gobierno seccional, de este gobierno que se incorpora a la alianza, tienen que estar coordinadas con el gobierno central y con la Constitución federal. Y si hay algún problema, la Corte Suprema dirime. Como bien saben ustedes, hubo una guerra, que se llamó la Guerra de Secesión, a mediados del siglo XIX, la famosa guerra del norte con el sur. Y se produjo justamente porque los estados del sur, que habían formado parte de la federación, quisieron separarse. Y entonces por las fuerzas se mantuvo esa unidad, ¿no? Bien.
Esto sería, digamos, de una manera muy gruesa, digamos, los distintos tipos de Estado. Perdón, falta uno. Y luego tenemos el llamado Estado libre asociado, que es una experiencia que hoy están trabajando países como Puerto Rico, Micronesia y Bután. ¿Cuál es la idea aquí? Hay una comunidad política muy pequeña, muy débil, que tiene problemas, que está acechada por países mucho más poderosos, que entre otros, por ejemplo, podrían tener la tentación, ¿no es cierto?, de invadirlos, de quitarles su soberanía. Entonces requieren de una protección. ¿Qué se hace? Pongamos el caso del famoso reino de Bután, ¿no?, que está entre China y la India. En medio, dos gigantes. O me come uno o me come el otro. Entonces, ¿quién me ofrece un cierto grado de autonomía? Entonces, los de Bután han dicho la India. Entonces, Bután no tiene ejército, porque el ejército de Bután es el ejército de la India. Bután no tiene cuerpo diplomático, porque el cuerpo diplomático es el de su estado vecino, la India, para protegerse de los chinos. A cambio de eso, ciertamente, hay un conjunto de limitaciones, actos de subordinación política, y es lo que sucede en Puerto Rico, ¿cierto? Puerto Rico es un estado libre asociado a la Unión Americana. Si ustedes tienen oportunidad, digamos, próximamente de ver una película, una filmación, un video sobre una reunión de la Organización de Estados Americanos o de la Organización de Naciones Unidas, van a encontrar que el embajador norteamericano tiene dos banderas: la bandera estadounidense y la bandera de Puerto Rico, porque él es embajador de esos dos países. ¿Qué es lo que no pueden hacer los puertorriqueños? Primero, un funcionario público puertorriqueño tiene que hablar dos idiomas, el castellano y el inglés. Tiene que jurar lealtad a dos constituciones. Y los puertorriqueños por sí mismos no pueden modificar su constitución, sino que una vez que la han aprobado, tiene que ser enviado al Parlamento estadounidense para que ratifique las enmiendas constitucionales. Entonces, son hasta cuatro. En estos momentos no recuerdo cuál es el cuarto hoy, pero son tres clarísimos: Puerto Rico, Micronesia y Bután. Muy bien, pasamos ahora a la segunda parte, que es el tema referido al gobierno. Como digo, cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de uno de los elementos del Estado, ¿no es cierto? Recordamos que éramos territorio, pueblo y gobierno. El gobierno es sinónimo de poder, un poder institucionalizado, que se expresa, ¿no es cierto?, a través de un aparato político, ejecutivo, legislativo, gobiernos regionales, gobiernos locales, un aparato administrativo, ¿no es cierto?, todos los entes de la administración pública, y un aparato judicial coactivo, ¿no? Estoy hablando del Poder Judicial y la policía. Muy bien. Entonces, el gobierno no es el Estado, pero es una parte importante del Estado. Y sobre el gobierno hay dos clasificaciones. Se habla de sistemas políticos y de gobiernos o regímenes políticos. ¿A qué nos referimos con la palabra sistemas políticos? Como bien saben, se habla de un gobierno marxista-leninista, se habla de un gobierno liberal, se habla de un gobierno socialdemócrata, se habla de un gobierno fascista. ¿A qué se refiere eso? Significa que el Estado ha adoptado una ideología y una doctrina. Y de esa ideología y una doctrina se van a desprender un tipo particular de instituciones. Por ejemplo, si yo digo gobierno liberal, estoy hablando básicamente del tema libertad, ¿no es cierto? Libertad, igualdad, derechos fundamentales. ¿Eso qué significa? Que en ese país en donde se han adscrito a la ideología liberal, tiene que haber un parlamento, tiene que haber prensa libre, tiene que haber un sistema de partidos, tiene que estar establecido de manera clara y meridiana en la Constitución el principio de igualdad, ¿no? Si yo me declaro soy un gobierno fascista, lo que ya no estoy hablando de libertad, estoy hablando de la nación. Lo importante no es la libertad, lo importante es el engrandecimiento de la nación. Y tiene un conjunto de instituciones, las corporaciones, ¿cierto? Los ciudadanos de un Estado fascista
se expresan a través de grupos ocupacionales. Yo, ciudadano, participo en la vida pública en el Colegio de Abogados. Yo, ciudadano, participo en la vida pública a través del gremio de carniceros. Nos estamos segmentados, entre otras razones. Entonces, esto vendría a ser, digamos, la carga ideológica del gobierno, ¿no? A eso le llamamos sistemas políticos. Pero vayamos a la parte ahora técnica. Entonces, la parte técnica alude a sistemas de gobierno o regímenes políticos. Y allí aparecen varias expresiones. La primera es el denominado gobierno-asamblea, que aún existe, y en países muy importantes. ¿A qué nos referimos? El gobierno-asamblea tuvo su origen en la Francia revolucionaria, en la Francia de Robespierre, la Francia que pasaba del gobierno de los Luises al gobierno de la República y de la democracia. En ese momento de la historia se consideró que el poder máximo, el poder absoluto, el poder de poderes era el Parlamento. Entonces todo el poder residía en el Parlamento. Pero había un problema, muy bien. El Parlamento es la expresión suma del poder, pero el poder necesita ejecutar sus acciones, ¿no es cierto? Toma una decisión, pero alguien tiene que haber un brazo ejecutor. Entonces decidieron que del seno del Parlamento se elegía una junta. Un grupo de parlamentarios establecían una junta, que son una suerte de conserjes glorificados, porque en una asamblea, en un gobierno de asamblea, esa junta no tiene facultades discrecionales, solo puede hacer aquello que le ha sido ordenado por su parlamento. Pueden ser revocados en cualquier momento. El Perú tuvo un gobierno de asamblea. Recordarán que cuando Juan José de San Martín, desalentado en el proyecto independentista, en la parte final del proyecto independentista, se marcha del Perú, el Congreso Constituyente de 1823 establece la Junta, la Junta de Gobierno de Salazar y Quijano, la María Alvarado, ¿no? Que tenían, entre otros, el encargo de conducir a las tropas para la expulsión de las fuerzas realistas, situación que fracasa. Hoy, gobierno de asamblea tienen países como China, como Corea del Norte, como Cuba, digamos, todas las comunidades vinculadas al marxismo-leninismo. El poder en China es un poder parlamentario, ¿no? Gobierno de asamblea. Entonces, esa es la primera experiencia. La segunda experiencia se le conoció como gobierno directorial. Que es una suerte de intento de corrección del gobierno de asamblea. Entonces, aquí hablamos ahora de un directorio que tiene una diferencia. Los miembros de este directorio también son parte del Parlamento, realizan las labores ejecutivas, pero tienen facultades, ciertas facultades discrecionales, ¿no? Entonces, hay cosas que están obligados a hacer por mandato del Parlamento y hay un área de competencias de libre decisión. Segundo, son elegidos para un periodo, o sea, no pueden ser revocados hasta antes de su periodo, salvo pues una incorrección funcional. Este es un gobierno que surgió en 1795, inspirado en Paul Barras, que fue uno de los tantos, pero en su momento el penúltimo amante importante que tuvo Josefina. Decían que Paul Barras era el más exquisito de los nobles y el más villano y miserable de los mismos, ¿no? O sea, combinaba una suerte de elegancia estética y social con una corrupción interior. Entonces, este hombre se da cuenta de la influencia que está generando Napoleón, le pide a Josefina, ¿no?, que se le pegue y que le sirva de espía. Josefina, que no era una mujer sumamente astuta e inteligente, se da cuenta pues de que Napoleón era Napoleón y Paul Barras era Paul Barras, y finalmente decide su destino con Napoleón. Bien, luego se han intentado experiencias en América Latina. Ha habido dos, una que fracasó a finales del siglo XIX en Venezuela, con Guzmán Blanco, que es un personaje que participó con nosotros en la guerra con Chile, tiene una calle en Jesús María, ¿no?
Y la experiencia más importante fue la del Uruguay, con José Batlle y Ordóñez. Este es un personaje que a comienzos del siglo XX conoce por teoría este modelo y se va, hablaremos después de ese modelo en específico, se va a Suiza y permanece allí 5 años verificando cómo se llevaba a cabo el proceso. Promueve un cambio en la Constitución y desde el año 1930 a 1970 Uruguay tiene un gobierno directorial. Por eso es que le llaman Uruguay la Suiza de América. Porque en alguna manera se le parece a los suizos, el país más pacífico, el más culto, el más apacible, pero además porque habían implementado el modelo suizo. Entonces, en el 70 lamentablemente hay una revolución militar y ese modelo ya queda fuera de carrera. Hoy el gobierno directorial lo expresa y lo representa Suiza, bajo estas características. Es un directorio de 7 miembros en la que están repartidos las sillas en favor de 4 partidos. O sea, de antemano ya se sabe que esas 7 sillas tienen asientos en función a los partidos. Pero lo importante es que todas las decisiones que adopte el directorio tienen que ser por unanimidad. Todas las que son discrecionales. Hay unas que solo obedecen, pero en las que son discrecionales, los 7 tienen que estar de acuerdo. Si existe un voto dirimente, el gobierno cae. Entonces, hay que ser sumamente cuidadoso a quienes elegimos. Y los primeros interesados en ponerse de acuerdo, porque están en el poder, son los 7, que pertenecen a agrupaciones diferentes. El promedio de vida de este tipo de gobiernos es 11 años. Y han habido gobiernos que han logrado durar hasta 22. Pero hay que hacer la salvedad. Eso solo funcionaría en Suiza, ¿no? En Suiza. Pero bueno, más allá de las singularidades del pueblo suizo, que sabemos que todos los domingos votan, ¿cierto? Por correo, ahora por vía electrónica, o sea, la participación, si queremos que esto sea un parque, sea una cancha de fulbito, uno envía su carta, el servicio de correos es magnífico, ahora con el tema del internet mejor aún, se procesa y se toma la decisión. Aquí eso no se podría hacer porque nuestros servicios son muy malos, que se vuelan las cartas, aparecen otras, en fin, ¿no? Sí, lamentablemente, ¿no? O los que pierden no aceptan y igual se atrincheran en el parque y eso sería peor. El tercer modelo es el modelo parlamentarista. Que aparece en 2 países, en Inglaterra y en Estados Unidos. Perdón, Inglaterra y Francia. ¿Por qué aparece el gobierno parlamentarista? En esos 2 países había una monarquía absoluta. Pero el avance de las ideas democráticas hace que busquemos un modelo alternativo. Que pasemos de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. En el proceso de Inglaterra, que es un proceso muy importante, una fecha de inicio para entender el fenómeno del gobierno parlamentario es la famosa suscripción de la Carta Magna en el año 1215. En el año 1215, Juan Sin Tierra, el hermano de Ricardo Corazón de León, o sea, el rey era Ricardo Corazón de León, pero él estaba en las cruzadas, entonces él es un sustituto del rey, es un hermano sustituto del rey, empieza a cometer una serie de exacciones, de abusos, fundamentalmente de orden tributario y de privación de la libertad. Entonces, los señores feudales se alían con los clérigos y empujan al pueblo a constituir un ejército informal que derrota a las tropas oficiales en los bosques de Runnymede. Esa derrota obliga a Juan Sin Tierra a celebrar en realidad un contrato, no es una constitución, es un contrato. ¿Qué se compromete allí Juan Sin Tierra? Primero, a que no habrá impuesto sin consulta. O sea, no me pueden poner un impuesto si es que previamente no me consultan. El rey ya no podrá ordenar detenciones, porque el único que puede ordenar detenciones es la autoridad judicial. Establece el habeas corpus y crea el derecho de petición. Nadie podrá ser
menoscabado, molestado, fastidiado por el hecho de pedir. Muy bien. Entonces, este es un primer avance. Pero si ya se estableció de que tenemos que ser consultados para la representación, hay que crear un aparato. Y entonces surge pues el Parlamento, ¿no es cierto? Con sus dos cámaras, la de los nobles y clérigos en la una y la del pueblo en la otra. Pero lo cierto real es que ese es el elemento de representación para procesar las peticiones y para establecer la política tributaria. Y se empiezan a producir avances significativos hasta que llegamos a un personaje que yo acabo de mencionar, que es Jorge I. Jorge I es un rey genovés, no habla inglés, no le interesa la política, es un hombre que tiene la suerte de haber decidido que cuáles son los gustos que quiere darse. Entonces los gustos de él eran la caza, la recreación con las amigas, ¿no es cierto?, la bebida y sobre todo la molicie, ¿no? Era tan ocioso, pero tan ocioso, que la palabra gabinete viene de una sala que estaba al costado de su dormitorio, porque le daba tanta pereza ir hasta el salón central. Entonces en pijama salía, abría la sesión y se la encargaba a su colaborador más cercano, que luego vendría a ser el primer ministro. Ese hombre es el que abre las puertas al gobierno parlamentario, porque se despoja de su poder y se las asigna a un colaborador, que hoy sería el primer ministro. Ese proceso va a culminar en 1689, cuando es depuesto el rey Jacobo II, que es un rey que es católico, que quiere reintroducir el catolicismo en Inglaterra. Inglaterra se rebela, el gobierno queda acéfalo y aparece el yerno de Jacobo II, que a nombre de la hija solicita ser reconocido como rey, o exige ser reconocido como rey. Y entonces se produce una alianza. Dice, bueno, yo te reconozco como rey, pero tú reconoces la autonomía del Parlamento. ¿Qué características? Digamos, hay otros hechos adicionales, pero para poder avanzar, ¿no? Hay otros. ¿Cuáles son las características del gobierno parlamentario? Primero, que el ciudadano lo que hace es participar en procesos para elegir a las autoridades parlamentarias. Aquella agrupación que obtenga una mayoría absoluta tiene derecho a que el líder de esa facción se convierta en jefe de gobierno. Rajoy, para poner en España, es jefe del Partido Popular. Ganaron las últimas elecciones, se las ganaron a los socialistas. Por haber ganado esas elecciones, este parlamentario se convierte en jefe de gobierno. El Ejecutivo es bicéfalo, tiene dos cabezas. El jefe de gobierno, que proviene de la votación popular, ¿no es cierto?, derivada de las elecciones parlamentarias, y el jefe de Estado, que es el rey. ¿Por qué dos cabezas? Porque recordemos que es una monarquía. ¿El rey qué significa? El rey significa la unidad del Estado. En la España de los catalanes, de los vascos, de los castellanos, de los aragoneses, en la España de los socialistas y de los populares, en la España de los católicos y los ateos, la España la encarna físicamente el rey. Personifica la unidad del Estado. Es la representación ceremonial. Cuando Alejandro Toledo, en un desliz, besó los dos cachetes de la reina, en realidad estaba besando a España, sin permiso, por supuesto, ¿no? No solo se puede hacer, ¿no? Desliz, falta de información, nada más. Pero 3, es la Cámara de Registro. Porque todas las grandes decisiones del gobierno son rubricadas personalmente por el rey. Si yo estudio Derecho en España, me voy a graduar y me va a dar un papelito que me va a permitir ejercer la carrera. Pero el diploma, digamos, el acto simbólico de abogado, probablemente me llegue al año y medio, porque todos esos documentos los firma el rey. Dicen, el rey reina pero no gobierna, en efecto. Salvo en aquellas situaciones en donde aparezca su
capacidad de arbitraje y de consejo. Me voy a explicar mejor. En 1980, un zafadito, el teniente Tejero, lleva a cabo una intentona golpista, toma el Parlamento, pone en vilo a España. El que sale a la televisión para pedir calma, paz y solicitar la rendición de los insurgentes es el rey Juan Carlos. Y hace 2 años, nuevamente el rey cumplió un papel similar. Como bien sabemos, hay una profunda crisis económica en España. Hay una profunda división entre populares y socialistas. Y se había discutido un conjunto de medidas económicas. Entonces sale el rey, primero para solidarizarse con las víctimas de la crisis, para insuflar fe y esperanza, y en tercer lugar, pedirle a los partidos que unifiquen esfuerzos, que promuevan actos de concertación para que, superando sus diferencias, puedan encontrar ambos partidos, por supuesto presididos por quien el pueblo ha en ese momento designado, llevar a cabo ese plan. ¿No? Entonces, es un papel simbólico, pero que puede en su momento convertirse en un papel de un gran activismo político, residual por cierto. Y el otro, como vuelvo a repetir, es el jefe de gobierno. Es un gobierno de colaboración, porque si el jefe de gobierno pierde su mayoría, el gobierno cae. Entonces él tiene que tener una permanente mayoría, porque es lo que lo sostiene. Si entra, por ejemplo, en contradicción con paz, porque a veces hay facciones, ¿no es cierto?, el presidente de gobierno puede disolver el Congreso, constitucionalmente hablando, ¿no? No estamos haciendo apología que el 5 de abril, es una institución que está en la Constitución, ¿no? ¿Eso qué significa? Es que como se ha producido un desacuerdo en torno a la política de gobierno, que por lo general es defendida por el Parlamento, lo que se hace es llamo al pueblo para que diriman. ¿Qué programa quieren? ¿El que el Parlamento indica o lo que el jefe de gobierno plantea? O sea, lo que le pide el jefe de gobierno es denme mi mayoría. Si obtiene la mayoría, continúa en el gobierno. Si pierde la elección, cae y asume el poder el nuevo líder de la mayoría parlamentaria. Es en el gobierno parlamentario en donde este individuo tiene un gabinete. La mayoría de los miembros del gabinete provienen del Parlamento. Y establecen allí lo que se llama un control intraórgano. El presidente no puede tomar ninguna decisión si no está avalado por un ministro. Y habría que ser bien loco para firmar algo que sea inmoral o inconstitucional, porque eso también lo arrastra, ¿no es cierto? O sea, si alguien llevado por el fajín cree que es un mandil, ese va muerto, ¿no? Porque eso pasa factura poco tiempo después. Y el otro modelo es el modelo presidencialista, que inventan los americanos. ¿Y por qué los americanos inventan el gobierno presidencialista? Para decirlo en verdad, los colones de América del Norte se sentían satisfechos con los servicios que recibían de la metrópoli inglesa. El problema se origina cuando, por razones de necesidad de cubrir los gastos de guerra y las sociedades de palacio, al rey Jorge II se le ocurre establecer un impuesto, ¿cómo le llama? Un impuesto, una estampilla, que significa que cada vez que yo compro un periódico, una revista, un libro, pagaba por el precio del libro, pero además tenía que pagar un impuesto, me colocaba una estampilla. Y entonces los colonos de América del Norte dicen, un momentito, ¿por qué me colocas a mí ese impuesto sin haberme consultado? Si mis hermanos que están allá les aplican los impuestos a través de sus representantes, nosotros exigimos tener representantes para que nos digan, para que ellos voten si nos van a poner. Bueno, ese impuesto es derogado, pero no es aceptada la medida de incorporación de representantes de las colonias. Poco tiempo después vuelven a repetir el problema, le dan un impuesto al té, que en la época sería como poner un impuesto a la cerveza. Así, ¿no es cierto? Entonces ahí surge lo que se llama el desafío americano, se promueve la independencia y cuando tienen que construir el nuevo país dicen, un momentito, ese gobierno no ha sido mal, hemos tenido diferencias
digamos, de orden tributario, pero gobierno malo no ha sido. Entonces deciden reproducir las bondades del modelo de monarquía constitucional, pero bajo la férula de algunas ideas republicanas y democráticas. Voy a repetir, dentro de un marco constitucional nacido de las fuentes democráticas y por un periodo de 4 años. Se le llama gobierno de separación porque también existe un parlamento, pero pueden funcionar en carriles separados. El presidente no necesita el parlamento en la mayoría de los casos. Puede gobernar sin parlamento, sin tener mayoría parlamentaria, porque las funciones están separadas. Sin embargo, hay puntos de contacto. ¿Cuáles son los puntos de contacto? La declaración de guerra, la firma de la paz. El tema los altos nombramientos. El presidente nombra, el Parlamento confirma. El presupuesto. Acabamos de tener un problema. El Ejecutivo ha presentado un proyecto de presupuesto y el Parlamento le ha dicho que no, y se ha producido el conflicto. Están tratando de salir. Bueno, ahí hay puntos de contacto en que ambas ramas del poder tienen que llegar a un punto de concertación. Pero salvo esos temas, pueden caminar de manera separada. Y ahora vayamos a nuestra realidad. Las bases del constitucionalismo peruano se dan en 2 constituciones, la de 1828 y la de 1979. La de 1828 porque se define ya que somos un país, ya lo éramos desde el año 23, que somos un país republicano y que vamos a tener un gobierno presidencialista. Y la pregunta es, ¿por qué los peruanos optamos por el presidencialismo? Por una razón muy sencilla, por razones culturales. Es un país de caciques, virreyes, incas, uracas, libertadores, dictadores, ¿no es cierto? Un país en donde la expresión del poder es antropomórfica, la persona. Entonces era lógico que ese modelo, que ciertamente funciona muy bien en Estados Unidos, llegara aquí. Y entonces se establece el presidencialismo. Pero no es lo mismo Chana que Juana. Ese presidencialismo nuestro es vulgar, pues es cedido, desmesurado. Y entonces, para ir corrigiendo el modelo, empezamos a echar instituciones parlamentarias. Creamos el Consejo de Ministros, creamos el acto de refrendación, la invitación para informar, la interpelación, la censura, ¿no es cierto? Creamos las inmunidades parlamentarias. Entonces vamos llenando al presidencialismo de instituciones parlamentarias, hasta que finalmente llegamos a la conclusión que ha nacido de alguna manera un modelo nuevo. Por una razón muy sencilla. ¿Qué pasa cuando juntamos a un caballo con un burro? Sale una mula. Entonces somos una mula constitucional. Porque estamos... no los que gobiernan el modelo. Estamos sobre las bases del presidencialismo, al que le hemos agregado las instituciones parlamentarias, que había un mix, una fusión, ¿no es cierto? Como nuestra cocina, ¿no es cierto? El lomo saltado es la expresión más cabal de la fusión, ¿no es cierto? Porque el origen del lomo saltado, vamos pasamos a la parte culinaria, ¿no? 5 segundos. Es que el español acostumbraba a comer la carne en un costillar. Entonces, como probablemente eran, como en los guariques nuestros, platos muy consistentes, por lo general el español no terminaba de consumirlos. La mora, o la negra, que era la cocinera, que había preparado pero no había comido, lo que hacía era, con el cuchillo, recogía los restos de la carne que estaban pegados a... Pero como eso era muy poco, le agrega, ¿no es cierto?, las papas, le agrega el tomate. Fin de la primera parte. La cebolla, por supuesto, ¿no? Y luego llegan los japoneses y los chinos, que le agregan al plato, al lomo saltado, el sillao y el fuego alto, ¿no? Entonces, fruto de esas transfusiones, ¿no es cierto?, sale un plato diferente, ¿no es cierto?, sobre la base de unos elementos. Ese es el caso del Perú, ¿no? Tenemos un gobierno que le podríamos llamar mixto o compuesto. Algunos le llaman semipresidencial.
Y hay un último modelo, bueno, llamarlo modelo, que es el modelo sultanato, que es el modelo sin límites en el ejercicio del poder, ¿no? Las dictaduras peladas, vulgares, ¿no? Para nosotros el caso más emblemático es el de República Dominicana, con el presidente Leonidas Trujillo, que es un personaje, ¿no? Trujillo, fíjense, con esto termino, Trujillo es un presidente, le llamaban General Chapita porque le gustaba siempre, no había combatido, ni iba a jugar ni siquiera la guerrita en esquina de su casa, pero estaba lleno de medallas, ¿no? Le gustaba lleno de medallas. Segundo, tuvo la desfachatez al primer año de nacimiento de su hijo, Ramfis, declararlo comandante general de la Fuerza Aérea al año. Le cambió el nombre a la República Dominicana, por la capital le puso Ciudad Trujillo. Estableció cosas como estas. Él era de ascendencia negra, pero parece que tenía cierto complejo. Entonces se echaba unos polvos de arroz para parecer un poco más blanco. Y como tenía un complejo, él llegó a la conclusión de que los graves problemas sociales que había en República Dominicana eran generados por los negros. Pero como él era dominicano, entonces le echó la culpa a los negros haitianos. Y entonces dictó la famosa ley del perejil, en la cual se autorizaba a un policía al negro que veía que lo podía parar y le exigía que dijera la palabra perejil. Los haitianos tienen fonética francesa, entonces este es haitiano. Y entonces se produjeron 27.000 muertos, algunos al comienzo con balas, al comienzo con balas, pero después cuando vieron que era muy cara se autorizaba también a través de machetes, ¿no? Entonces esa es la expresión más, este personaje Urania, que aparece en la obra La Fiesta del Chivo, es un personaje ficticio pero real. Nunca existió una Urania, lo que hay, existieron muchas Uranias. ¿Quiénes eran estas Uranias? Eran las esposas o las hijas de los ministros o de las altas autoridades. Entonces les exigía en un acto de sumisión política la entrega de esas mujeres. Entonces cuando uno entrega a la mujer o entrega a la hija por el poder, ese hombre ya perdió su dignidad humana, es un despojo despreciable y puede ser utilizado para cualquier cosa, ¿no? Que era lo que justamente quería Trujillo, arrancarles la dignidad a sus colaboradores, ¿no es cierto? Y hay una anécdota, en cierta ocasión, porque estos gobiernos pues prima mucho el rumor, le dieron el dato a Trujillo que uno de sus colaboradores conspiraba contra él, cosa que no era cierta. Entonces, en un juicio sumarísimo de esos, le ordenó la prisión por 25 años. Tiempo después, descubre que esa versión era falsa y que su amigo no lo había engañado, que su amigo le había sido leal. Inmediatamente ordenó su ejecución, porque dijo, una cosa es la del odio del culpable y otra cosa es la del odio del inocente. Entonces, había que acabar con ese hombre que tenía dos razones para odiarlo. El acto mismo de la prisión, pero sobre todo la injusticia del daño cometido con él, ¿no? Entonces inmediatamente le digo. Bueno, ese es, en Europa pues ¿cómo se llama? Estos personajes como Bokassa, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, de manera genérica les he presentado el panorama de las distintas formas de Estado y de formas de gobierno. Les agradezco por su paciencia y quedo por supuesto a consideración de ustedes para las preguntas que quieran plantear, ¿no? Muchísimas gracias por la atención.